Vaya, mire, Buenas tardes, niñas. Les mando la actividad de esta manera, ya que el día de mañana voy a estar realizando la prueba con las niñas de cuarto grado. Así que les mando grabada la información, pero siempre dejando ahí que ustedes la puedan ver. Si tienen siempre preguntas, ustedes me pueden preguntar. Hoy vamos a empezar con el contenido 3.1, divisores de un número. yo te lo mandé. Sí, pero ella no ha tenido. Sí, Antes de empezar cada contenido, siempre podemos revisar lo que él comprende. ¿Por qué? Porque él comprende a veces aparecen los pasos y aparece información para que podamos resolver los ejercicios que se nos están planteando en el libro. Entonces, ese sería uno, en el comprende. En el comprende vemos, si decimos el divisor de un número, es aquel que lo puede dividir de manera exacta. Es decir, es residuo de cero. Lo siguiente que vamos a hacer, el número uno es divisor de cualquier número, pues al dividir cualquier número entre uno el residuo es cero. Para obtener los divisores de un número se pueden buscar dos números naturales que hacer multiplicador resulta ser dicho número. Los divisores de 8 son uno, 2, 4 y 8, ya que uno por 8 es 8 y 2 por 4 es 8. Creo que este tema no se nos va a complicar demasiado, ya que ya conocemos lo que es las tablas de multiplicar y también sabemos dividir. Así que no se nos va a hacer muy difícil. Y antes de avanzar, pues recordemos, o sea, escribe un número que sea divisible por los siguientes números. Busquemos un número que multiplicado nos dé 2 y el residuo nos dé cero. Ah, muy bien, creo que todas estamos pensando en el mismo número, que es uno. Porque al dividir 2 entre uno multiplicamos, al dividir 2 un número multiplicado que nos dé 2. Ah, uno. Entonces, dividimos 2 por uno por 2 2. Y eso nos da cero. Y nos da residuo cero. Significa que 2 sí es divisible entre uno y 3. 3 por uno, 3. Restamos 3 menos 3 cero. Ah, muy bien. Si nos da residuo cero, significa que es una división exacta. Y entonces significa que el número uno es divisible de 2 y de 3 porque es exacto. Ahora analicemos y resolvamos. En una librería se guardarán 6 lapiceros en caja. Cada caja deberá tener la misma cantidad sin que sobren los lapiceros. ¿Cuáles son los posibles números de cajas que se pueden utilizar? Ahora vamos a solucionar. Efectúa la división de los 6 lapiceros entre cada número de caja. Por ejemplo, como son 6 lapiceros, vamos a dividir 6 hasta 6. Entonces, 6 entre uno, 6. 6 entre 2, 3. 6 entre 3, 2. En este caso, nos podíamos evitar uno, pero es bueno que lo podamos escribir para que veamos cómo lleva la secuencia y la correlatividad. Por ejemplo, recuerda que si 6 entre 2 es igual a 3, también se tiene que 6 entre 3 es igual a 2. Así no es necesario hacer todos los cálculos. Pero en este caso sí, porque necesitamos ver cómo van los resultados. Y tenemos 6 entre 4 que es uno y tenemos de residuo 2. Tenemos 6 entre 5 que es uno y residuo uno. Y 6 entre 6 que es uno. Entonces, tenemos n cajas hasta 6 y n lapiceros por caja. Empezamos 6 3 2 1 1 y uno. ¿Qué son esos números? Los residuos de dividir estos números del uno al 6. Y en el lapicero sobrante, y en los primeros tenemos cero, en uno nos sobran dos, en otro nos sobra uno y en el otro nos sobra uno. Ah, entonces los divisores de 6 es uno, 2, 3 o 6. En este siento que no vamos a tener mucho problema, solo es que nosotros sabemos identificar qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, resuelve. Encuentra los divisores para los siguientes números.
El número 12, el número 16, el 7, el 24, el 25 y el 11. Ya sabemos cómo. Dividimos, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes números son divisores de 27? Entonces, tenemos esos posibles divisores. Tenemos tenemos 1, 2, 3, 7, 9, 17 y 27. Ustedes van a identificar cuál es el número y me lo van a encerrar, me van a identificar los divisores de 27. Entonces también tenemos responde y justifica en tu cuaderno cuál es el mayor divisor de un número y cuál es el menor divisor de un número. Tarea a realizar. Vamos a realizar las siguientes tareas, que es la 3.2, divisores comunes de dos números, que es la página 17 y la página 18. Después vamos a realizar la 3.3, máximo común divisor, que es la página 19, y 3.4, relación entre múltiplos y divisores, que es la página número 20. Si tienen dudas y consultas, pueden preguntarme, por eso no va a haber ningún problema. Yo siempre voy a estar pendiente ahí para contestarles. Ya que distribuimos las tareas de matemática, vamos con las de ciencia. Expresiones numéricas es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Voy a En las, desconectar eso. en las lecciones anteriores hemos aprendido sobre magnitudes fundamentales y derivadas, y que estas se representan por un número y su unidad. Eso ya lo sabemos muy bien porque en estos temas anteriores estuvimos aprendiendo, que yo recuerdo que les enseñé cómo sacar la rapidez, cómo calcular la densidad y cómo calcular el volumen de un objeto. Entonces, y cada uno, perdón, con sus magnitudes de unidad, sus unidades de medida. Entonces, en nuestro país, las unidades de estas magnitudes se expresan en el SI, en el Sistema Internacional de Unidades, el cual tiene sus lineamientos para describirlas de manera correcta. Ahora aprenderemos al respecto, pero antes te has puesto a pensar qué es una magnitud. Entonces, ustedes podrán pensar y puedan decir, ¿qué es una magnitud? Una magnitud física es una cantidad medible de un sistema físico a la que se le pueden asignar distintos valores como resultado de una medición o una relación de medidas. También también podemos, o ya las conocemos mayormente, pero nosotros podemos decir, ¿y qué son estas unidades, estas magnitudes físicas? Las magnitudes físicas es la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Resulta que el Sistema Internacional de Unidades basa estos dos tipos de magnitudes, las que acabamos de mencionar, que yo recuerdo muy bien que hicimos dos tablitas. Tenemos dos tablitas de magnitudes físicas y se dividen entre las magnitudes físicas y las magnitudes derivadas. Entonces, en definitiva, la magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir y que se utilizan las unidades de medida, que depende de lo que estemos utilizando o lo que estemos analizando. Eso sí es lo único que va a depender. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Identificó las magnitudes físicas. Primero, redacta una descripción corta de 4 personas de tu familia. Después, identifica los adjetivos que son cuantificables, o sea, medibles, y los que son cualitativos, los no medibles. Completa la tabla y responde las preguntas. ¿Cómo determinaste que un adjetivo es cuantificable y qué tienen en común los objetivos cualitativos? Cuando hablamos de objetivos cuantificables, podemos hablar de la estatura, de los años, porque sabemos que son cuantitativos, que son medibles. Pero cuando hablamos de cualitativos, hablamos como las cualidades o sus características. Por ejemplo, su color de piel, su color de cabello,
sus características físicas. Entonces, toda propiedad física que podemos medir o cuantificar la llamamos magnitud física. Para evitar confusiones al expresar o comunicar nuestras medidas de magnitud, debemos seguir ciertas reglas que ya vamos a aprender. Así que la tarea para esta semana es realizar la página número 19, la número 20, la página 21 y la página número 22. Este es el trabajo para ciencia. Vuelvo y repito, si tienen ciertas preguntas, si no les ha quedado nada claro después de ver el video, ustedes pueden escribirme. Por eso no hay ningún inconveniente. Así que hasta ahí les dejaría la clase del día de hoy y de la semana, el trabajo de la semana. Y yo quedo pendiente de cualquier situación o de cualquier pregunta. Así que feliz tarde, bendiciones.